En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, es miércoles, es la mitad de la semana, pero es miércoles 10 de mayo. Es una fecha histórica porque el 10 de mayo, hace 25 años, se fue de esta tierra un hombre histórico, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Ayer, mi querida colega y reportera Arely Ceballo escribía en sus redes sociales. Decía Arely, recordando precisamente un acontecimiento que yo no lo tenía así tan claro, no lo había olvidado, pero de los actores que estuvieron ahí. Y decía Arely, y hacía referencia a mí, de esa noche que nosotros estuvimos pasada las 12 de la noche, en la casa de José Francisco Peña Gómez, allá en Cambita. Ella escribe, y leo, supo que estábamos ahí, nos mandó a buscar. Salió abrigado, muy abrigado, porque ya estaba delgado. No parecía ese Peña Gómez vigoroso que habíamos conocido. Y le dijimos, doctor, díganos qué pasó en la reunión con los aspirantes alcaldes, que fue un detonante terrible para que la salud del doctor José Francisco Peña Gómez se deteriorara aún más. Y nos dijo, primero deben comer algo. Y les mandé a preparar unas galletitas, unos quesos con un jugo, porque le dijimos que estábamos desde las 3 de la tarde y efectivamente hasta las 12, pasadas las 12 de la medianoche, y dijo que no nos iba a dar ningún tipo de información si nosotros no comíamos algo, porque él sabía que teníamos mucha hambre. El grupo de periodistas que estábamos destinados a dar seguimiento al doctor José Francisco Peña Gómez, y como nos recuerda Arely, al otro día el doctor José Francisco Peña Gómez salía para Estados Unidos y me decía, cuando me vio en el aeropuerto, al otro día a las 8 de la mañana, me decía, tú eres un duende, me apareces en todas partes, porque esa era la misión que tenía precisamente yo desde mi medio, otros periodistas desde sus medios, porque sabíamos el estado de salud del doctor José Francisco Peña Gómez. No solamente deteriorado por el cáncer que finalmente le cegó la vida, sino también por todas esas lides y esos conflictos internos. Un batallador de 1000 batallas que tuvo que sortear primero con un protagonismo extraordinario los acontecimientos de abril de 1965. Después tuvo que lidiar con lo que fueron los 12 años de Joaquín Balaguer y, por supuesto, con los distintos conflictos internos que en su partido se vivían permanentemente. Bueno, pues el doctor Peña Gómez, de verdad, con esa voluntad de acero, pues definitivamente no había forma, a pesar de eso, de sobrevivir al cáncer. Fue un hombre historia, y fue un hombre que emergió de ese corazón de los más humildes de este país. Fue un ser humano con unas rebeldías y con unos temores que no pudo ser derrotado José Francisco Peña Gómez por completo en esas batallas perdidas que estuvieron permeadas de exclusión, de racismo. No le permitieron, por todos esos prejuicios, que José Francisco Peña Gómez, pudiera asumir merecidísimo, como lo tenía la administración del Estado. Recordaba y siempre recuerdo ese momento en el que fui llamada por el director del periódico, Bienvenido Álvarez Vega, que aún sigue siéndolo, cuando tuve que a las 10 de la noche había salido de la redacción y me dijo, devuélvete que el doctor Peña Gómez había muerto. Pero yo sabía, porque fue un sobresalto casi premonitorio el que había tenido el día anterior, cuando tuve la oportunidad de hacer la última entrevista al doctor Peña Gómez ahí en Baní, donde estaba dando apoyo a Vicente Castillo, que era en ese momento candidato a senador, y mientras transcurría la entrevista, el doctor abruptamente sentó en el vehículo y salieron con él
de la actividad política y había informado allá al periódico, el doctor José Francisco Peña Gómez no está mal. Después de eso no volvió a hablar a ningún otro medio definitivamente. O sea que al doctor José Francisco Peña Gómez en esa actividad ya andaba con su muerte enmochilada y era un gladiador de grandes líderes, ¿no? Y como lo era, bueno, pues en esa intimidad de combatientes el doctor se habría sobrepuesto José Francisco Peña Gómez. Recuerdo esa llamada terrible del periódico y yo debo confesar que como profesional en ejercicio fue muy apasionante seguir al doctor Peña Gómez, no solo porque advertí en ese ejercicio toda la nobleza del alma de un ser extraordinario, sino también porque tenía una personalidad sumamente especial. O sea que el deceso de José Francisco Peña Gómez hace 25 años tocó a muchos, tocó a sus familiares, tocó a sus compañeros de partidos, evidentemente, pero también los periodistas que nos tocó en ese momento cubrir la fuente y que habíamos hecho de las visitas a Cambita casi un hábito laboral, también nos tocó. Y como escribía mi querida Arely ayer, yo también lloré a José Francisco Peña Gómez. Lo hice porque fue un protagonista fue un protagonista de una buena parte de la historia, indiscutiblemente que fue un hombre de mayor trascendencia en el siglo XXI. Fue un hombre de historia, realmente. Fue ese hombre que emergió de ese corazón de la gente que le gritaba y le llamaba Peña porque así le llamaba a su pueblo. Fue un ser humano con unas rebeldías y con unos temores que no pudo ser derrotado por completo en esas batallas perdidas. Y a tiempo, digo yo, y así lo escribía en esa crónica de ese momento, para que no marchitaran el proyecto entero, que era muy grande, del grandioso José Francisco Peña Gómez, líder de multitudes, líder de este país. Y por supuesto, de alguna manera con el doctor Peña Gómez se fueron los sueños de mucha gente que pretendían tener una vida mejor en este país que sigue lleno de conflictos. Sí, señor. Yo también lloré a José Francisco Peña Gómez. Dicho esto, y siempre tengo que recordar esa fecha, señores, es como para llorar también algunas informaciones que nosotros hemos visto en el día de hoy. Señor, ayer un estudio que publicó el Ministerio de Educación nos habla de unas cifras que son espeluznantes. Esas cifras nosotros las conocemos. Hablan de 1.154 estudiantes que han sido embarazadas en el año escolar. 112 de esas estudiantes han sido violadas. Y de esas 112 estudiantes que han sido violadas, 30 han sido violadas por personas familiares cercanos, o sea, en relaciones incestuosas, ¿no? Una vida complicada, una situación denunciada en muchas ocasiones, muchas veces sobre la vida de nuestras niñas, de nuestras adolescentes. ¿Cuántas tintas se han gastado escribiendo reportajes, señores, sobre el tema durante todos los años de los embarazos en adolescentes, las violaciones a las niñas? Relucir que tenemos peores números ahora en América Latina porque tenemos los peores números en términos de los embarazos en adolescentes y que el Caribe ahora se sobrepone incluso a esa cifra. Yo creo que tiene que obligarnos a revisar qué políticas hemos estado implementando para que esto pueda revertirse. Una vez salió a relucir el hecho de que cada 4 partos en el país fue de una niña, o sea, que contaba entre los 10 y los 19 años. O sea que eso quiere decir que cada año se pierden más de 3.600 millones de pesos por las nuevas madres que no pueden entrar al mercado laboral y que se mantienen sin trabajo. Por tanto, eso se convierte también en un tema de Estado, pero se convierte en un tema de salud pública porque esto está muy vinculado también a las muertes maternas. Entonces, son cifras que, aun cuando difíciles de asimilar, si no se contextualizan y no se ponen en el lugar que corresponde, esos departamentos de orientación del Ministerio de Salud, de Educación, pues lo ha hecho ahora cuando publicó precisamente esa nota sobre las 1.154 estudiantes embarazadas en las escuelas, cuando habla de 3.105 que ya son madres, pero
cuando de esos 1.154 embarazos te dice que 112 fueron productos de una violación confirmada, tomando en cuenta también los subregistros a esa realidad. Estamos hablando de que de cada 10 niñas que quedó embarazada, fue violada. O sea, de cada 10 niñas, de 100 fueron violadas. Entonces, hay otras 28 que son productos de incesto. Y eso, señores, es una barbaridad. 140 niñas aplicarían para el derecho al aborto en los lugares donde existen esas causales, porque el asunto también se vincula con todo el tema de las causales que implica los embarazos por violaciones. Cifras de nuevo, registros que se hacen, pero es una realidad cruda que nosotros arrastramos desde hace mucho tiempo. Volveremos sobre el tema. Mientras tanto, hoy solo quiero decirles y agradecerle a la farmacia GBC. Farmacia GBC, eso es un 20% de descuento en todas sus sucursales. Y usted no tiene ningún problema porque muy cerquita de usted hay una Medicar GBC. Agradecer a ustedes también que nos acompañan, que nos siguen, que nos apoyan en estas transmisiones. Compártanlas. Denle like si les ha gustado. Por supuesto, opinen para que nos retroalimentemos. Y si no se ha suscrito, bueno, pues háganlo también, si desea, por supuesto, a Patreon, patreon.com/soy Ivonne Ferreras.